Bienvenida o bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos adentramos en la vida y el legado de una figura, absolutamente clave en la tecnología del siglo XX. Aunque quizás su nombre no resuene tanto como otros, Alan Dower Blumlein. Tenemos ante nosotros un conjunto de análisis y notas sobre sus aportaciones que son increíbles. Sí, la verdad es que sí. Hablamos de alguien que, en una vida trágicamente corta, porque murió muy joven, en 1942, con solo 38 años, Sí, pues acumuló nada menos que 128 patentes. Y no en un solo campo, Tocó telecomunicaciones, grabación de sonido, televisión, radar y, por supuesto, el audio estéreo y espacial. vamos, que no fue solo un ingeniero, era un visionario, un auténtico visionario. Totalmente. Ciertamente. Su patente más famosa, claro, es la del sonido estereofónico de 1931, un hito fundamental, no cabe duda. Pero limitar su legado a eso sería quedarse muy corto. Su trabajo sentó las bases, lo conceptual, lo técnico. De lo que hoy llamamos audio espacial, ¿no? Eso de sentir que estás dentro del sonido. Exacto. El sonido que te envuelve, que te mete en la escena. Él puso la primera piedra, digamos. Por eso llamarle el padre del audio espacial, pues no es ninguna exageración. No lo es. Exacto. Así que nuestra misión hoy es, ir al grano con lo más importante de este material que tenemos. Queremos entender de dónde venía esa genialidad suya, casi innata. Cómo sus desarrollos en sistemas ópticos se mezclaron con el sonido, que es fascinante. El papel crucial y secreto que jugó en la Segunda Guerra Mundial. Sí, que es una parte menos conocida pero vital. Y el misterio que rodeó su muerte. Y algo que a mí me parece increíble, la sorprendente elegancia matemática, la simplicidad detrás de su técnica estéreo. Vamos a ello. Cuando quieras. Empecemos por el principio, por esa mente brillante que parecía, venir de fábrica. Alan Blumlein nació en Hampstead, Londres, en 1903. Y las anécdotas de su infancia ya apuntan maneras. ¿Es verdad eso del timbre? Pues sí, es totalmente cierta y muy reveladora. Con solo 7 años, parece que el timbre de la casa familiar se estropeó. Y el pequeño Alan no solo lo arregló, sino que le pasó una factura formal a su padre, 6 peniques, firmada como Alan Blumlein, ingeniero eléctrico. No me digas. ¿Con 7 años? Sí. Más allá de la gracia del asunto, muestra una confianza y una vocación técnica precocísimas. Increíble. Y esa mezcla de habilidad y, audacia, continúa en sus estudios, ¿verdad? Se graduó muy rápido y con honores, creo. Así es. Completó sus estudios de ciencias con honores de primera clase en el City and Guilds College, que es parte del Imperial College London, nada menos. Y en solo 2 años. 2 años. ¡Qué barbaridad! Un logro notable, sí. Y su tesis ya marcaba territorio. Se centró en mediciones de alta frecuencia, un campo esencial en la electrónica que él dominaría. Pero lo interesante, y yo creo que esto define su genio, es que no era solo un académico metódico. Era profundamente intuitivo, casi capaz de sentir cómo funcionaban los circuitos, las ondas. Me encanta eso de la intuición en ingeniería. Y parece que tenía sentido del humor, ¿no?, sobre su propio aprendizaje. Hay una cita donde bromeaba sobre las ecuaciones cuadráticas. Sí. Admitió que le costaron bastante, a los 12 años. Pero concluía diciendo que, aunque sufrió, al final sabía un montón de ecuaciones cuadráticas. Se ríe suavemente. Creo que esto ilustra muy bien su forma de pensar. No era estrictamente lineal, ¿sabes? Era más bien algorítmica, capaz de descomponer problemas muy complejos en partes manejables y encontrar soluciones originales, a veces saltándose pasos que a otros les parecerían indispensables. Esa capacidad de simplificar lo complejo es fascinante. ¿Y dónde aplicó primero esa genialidad? Esa mezcla de física, acústica, electromagnetismo. Bueno, una de sus primeras contribuciones importantes fue trabajando para la International Western Electric. Allí se enfrentó a un problema fundamental para el audio: cómo responde realmente el oído humano. A diferentes frecuencias, a diferentes volúmenes. Hizo mediciones muy detalladas de la respuesta del oído. Y con esos datos diseñó las primeras redes de ponderación. Ah, las precursoras de las curvas de ecualización. Exacto. Son básicamente los precursores directos de las curvas de ecualización estándar que usamos hoy, para que el sonido grabado se perciba más natural. Estaba modelando la percepción humana para mejorar la tecnología, muy avanzado para la época. Ya veo.
Y también está el famoso Puente Bloom Lane. Suena a obra civil, pero era un circuito, ¿no? ¿Qué problema resolvía? Resolvía un problema crucial en las telecomunicaciones de entonces: medir con precisión la impedancia, que es, simplificando mucho, la resistencia de un circuito a la corriente alterna. Su circuito, basado en transformadores muy ingenioso, permitía mediciones increíblemente precisas. ¿La consecuencia práctica? Líneas telefónicas mejores, supongo. Exacto. Poder diseñar líneas telefónicas mucho más eficientes, reduciendo drásticamente las pérdidas de señal y la diafonía. La diafonía, ese cruce de conversaciones tan molesto. Eso es. En una era donde las comunicaciones a larga distancia eran vitales y tecnológicamente complicadas, esto fue un avance enorme. Mejoró la claridad, la fiabilidad de las redes telefónicas de forma, significativa. O sea que ya antes de meterse de lleno con el estéreo o la TV, estaba dejando una huella importante en las comunicaciones. Sin duda. Que empieza a explorar esa frontera entre la luz y el sonido. Exactamente. EMI, bajo la dirección de Isaac Schoenberg, era un hervidero de innovación, especialmente en el campo emergente de la televisión. Y Blumling encajó ahí perfectamente. Su capacidad para trabajar tanto con señales eléctricas como con óptica fue clave. Empezó a desarrollar tecnologías híbridas, pensando en cómo sincronizar y mejorar imagen y sonido. Y aquí es donde surgen sus patentes para la televisión temprana. Mencionas el escaneo de retroceso resonante, redes de regulación de voltaje, clamping de nivel negro. Suenan muy técnicos, pero ¿cuál fue su impacto real? Fueron fundamentales. Fundamentales para hacer viable la televisión electrónica. El escaneo de retroceso resonante, de 1932, por ejemplo, era una forma mucho más eficiente y estable de mover el haz de electrones que dibujaba la imagen en la pantalla del tubo de rayos catódicos, el CRT. Claro, los sistemas mecánicos anteriores eran muy limitados. Muy limitados. Las redes de regulación de voltaje del 33 aseguraban que la alimentación eléctrica fuera constante, crucial para una imagen sin parpadeos ni distorsiones. Y el clamping de nivel negro, también del 33, establecía una referencia sólida para el negro, lo que mejoraba enormemente el contraste y la calidad de la imagen. Todo esto contribuyó directamente al desarrollo del sistema de TV de 405 líneas de Marconi EMI, el que adoptó la BBC y fue el estándar británico durante décadas. Usaban CRTs, lentes, moduladores, todo para que imagen y sonido fueran de la mano. Es increíble cómo abordaba problemas tan fundamentales. Y esta fusión de óptica y electrónica la llevó también al cine, con una idea pionera de estéreo óptico. Sí, entre 1931 y 1935 desarrolló y patentó un sistema completo de sonido óptico estéreo para película de 35 milímetros. Sonido óptico estéreo. ¿Cómo? Lo ingenioso era cómo grababa la información sonora directamente en la película. En lugar de una sola banda sonora óptica, como era lo normal en mono, usaba dos bandas paralelas, de densidad variable. La variación en la opacidad de estas bandas, al pasar por un lector óptico, se traducía de nuevo en las señales de audio izquierda y derecha. Vale. ¿Y cómo codificaba esa información espacial? La diferencia entre izquierda y derecha, usando solo luz y opacidad. Aquí entra de nuevo su elegancia matemática y conceptual. No necesitaba computación compleja, claro. Básicamente, la diferencia en la modulación de la densidad entre las dos bandas. Eso representaba la información direccional, LR. Mientras que la modulación común a ambas bandas representaba la información central, L+R. Usaba lentes colimadoras para enfocar la luz y fotodiodos básicos para leer esas variaciones. Fascinante. Y lo realmente fascinante, y esto es algo que sugieren las fuentes, es que esta lógica, esta forma de codificar información espacial con patrones ópticos, podría, teóricamente, haberse adaptado para crear una forma rudimentaria de holografía acústica. ¿Holografía acústica? ¿En los años 20 o 30? Sí. O sea, capturar y reproducir no solo la dirección, sino la forma tridimensional del frente de onda sonoro. Algo que solo hemos conseguido plenamente con tecnologías como Ambisonics décadas después. Es una idea asombrosa pensar en esa posibilidad tan temprana. Esa conexión con la holografía acústica es alucinante y nos lleva de cabeza a su contribución más famosa, ¿no? La invención del estéreo práctico, la patente británica 394325 de 1931. La historia de la servilleta es cierta.
Pues parece que sí, o al menos así ha pasado a la historia. La anécdota cuenta que estaba en el cine con su esposa, viendo una de las primeras pelis sonoras. El sonido era mono, claro, salía de un único altavoz detrás de la pantalla. Y cuando un actor se movía de un lado a otro, el sonido no le seguía, se quedaba fijo en el centro. Qué raro debía sonar eso. A Blumlein esto le pareció completamente antinatural, frustrante. Y según la leyenda, en ese mismo momento o poco después, esbozó la idea básica de lo que llamó sonido binaural en una servilleta. Para explicársela a su jefe EMI, a Schoenberg, quería que el sonido siguiera a la imagen. Lógico, ¿no? Una motivación muy pragmática, muy centrada en la experiencia del espectador. Técnicamente, ¿qué proponía exactamente en esa patente? Lo que propuso fue un sistema completo, desde la captación hasta la reproducción, para crear una sensación de espacio horizontal. Su técnica más emblemática, la que hoy llamamos par Blumlein, utiliza un par de micrófonos coincidentes, o sea, colocados lo más juntos posible, para evitar problemas de fase. Típicamente con patrón polar en figura de 8, bidireccionales, ¿Y cómo se colocan? angulados a 90 grados entre sí. Esta configuración es muy eficaz, capturando las diferencias de intensidad y tiempo que nuestros oídos usan para localizar sonidos en el plano horizontal. En esencia, estaba creando una especie de, digamos, ambisonics en 2D. Vale. Capturas el sonido con esos dos micros, L y R. Pero, ¿cómo llega esa información espacial a los altavoces del oyente? Mencionas un circuito de shuffling. ¿Qué es eso? Correcto. El proceso tiene varios pasos clave. Después de capturar con L y R, viene una etapa de codificación eléctrica. Y aquí Blumlein fue genial. En lugar de tratar L y R como señales separadas, generó eléctricamente dos señales derivadas. Una señal de suma, L plus R, que es la información común a ambos canales, lo que oirías en mono, el centro. Entiendo. Y una señal de diferencia, L menos R, que contiene precisamente la información sobre las diferencias entre canales. O sea, la información direccional, espacial. Vale, suma y diferencia. ¿Y el shuffling? El circuito de shuffling, que podríamos traducir como mezcla o barajado, es la etapa final, antes de los altavoces. Recombina esas señales de suma, S, y diferencia, D, de una manera específica para alimentar los altavoces izquierdo y derecho. Básicamente, el altavoz izquierdo recibe una combinación tipo S plus D y el derecho S menos D, o al revés, según la convención. Y esta recombinación es lo que recrea la imagen estéreo original, dando la sensación de anchura y localización. Increíble. Y lo realmente revolucionario para 1931 era la simplicidad y elegancia de cómo lo hizo. Blumlein diseñó estos circuitos de codificación, suma-diferencia, y de codificación, shuffling, usando componentes pasivos. Pasivos. Sin válvulas ni nada. Cuidadosamente calculados. No requería válvulas de vacío ni amplificación compleja en esas etapas críticas, lo que lo hacía potencialmente más estable, barato y fiable. La matemática detrás es pura álgebra lineal. Es básicamente una proyección ortogonal del campo sonoro sobre dos ejes. La señal suma, normalizada. W igual a L más R raíz de 2 es la presión sonora, omnidireccional. La diferencia, normalizada, X igual a L menos R raíz de 2 es el gradiente de presión en una dirección, figura 8 frontal. Brillante por su simplicidad. ¿Y llegaron a probarlo? Hay grabaciones experimentales muy tempranas, ¿verdad? Sí, sí. La primera prueba estereofónica documentada usando esta técnica tuvo lugar nada menos que en los estudios Abbey Road de EMI, en enero de 1934, aunque la patente es del 31 y hubo pruebas antes. Grabaron fragmentos de la Sinfonía Júpiter de Mozart con la Filarmónica de Londres dirigida por Sir Thomas Beecham. Casi nada. Wow. Cortaron discos de cera experimentales con dos surcos paralelos o usando modulación vertical lateral. Imagina la sensación de los ingenieros, de los músicos, al escuchar por primera vez esa reproducción espacial. Ese sonido que parecía salir de los altavoces y llenar la sala. Tuvo que ser un momento eureka total. Absoluto. Debió ser increíble. Y lo más impactante es cómo esta idea tan temprana conecta con el audio 3D actual. ¿Parece mentira? Totalmente. Esa lógica de suma y diferencia, Midside, MS, como se conoce a menudo hoy, es la base fundamental de muchísimas técnicas de audio espacial. Esencial, por ejemplo, para crear campos sonoros binaurales inversivos. Los que simulan cómo escuchamos en la realidad. Exacto. Usando funciones de transferencia relacionadas con la cabeza, las HRTF,
que son como la firma acústica de nuestra cabeza y oídos. Y tecnologías posteriores como Ambisonics, desarrolladas por Michael Gerson en los 70, son una extensión directa del formato V de Blumlein, WX a 3 dimensiones. Añaden los componentes Y, lateral, y Z, altura. Y usan una matemática matricial muy relacionada con la que él exploró. Su visión 2D contenía la semilla de la revolución 3D. Impresionante. Es una conexión directa fascinante, la verdad. Ahora, tenemos que dar un giro bastante drástico en su biografía, porque estalla la Segunda Guerra Mundial y Blumlein cambia completamente de tercio. Así es. Con el inicio de la guerra, la prioridad nacional cambió radicalmente, claro. Blumlein dejó su trabajo en EMI, que se centraba en productos comerciales, de entretenimiento, y se unió al Telecommunications Research Establishment, el TRE. Este era el centro secreto neurálgico de la investigación británica en una tecnología que resultaría decisiva, el radar. Y allí su contribución fue vital, especialmente en el desarrollo del radar H2S. ¿Qué era exactamente y qué hizo Blumlein? El H2S era un sistema de radar revolucionario, el primero que se podía montar en bombarderos y que permitía ver el terreno bajo ellos, incluso de noche o a través de nubes espesas. Clave para la navegación y el bombardeo preciso, imagino. Crucial, para navegar y sobre todo para localizar y bombardear objetivos con una precisión impensable hasta entonces. La contribución específica y absolutamente clave de Blumlein fue el diseño del modulador de pulsos del H2S. El corazón del transmisor. Exacto. El componente que generaba los pulsos de microondas de altísima potencia, hablamos de megavatios, necesarios para que la señal rebotara en el suelo y volviera con fuerza suficiente para crear una imagen en la pantalla. Sin ese modulador, el H2S simplemente no habría funcionado con la eficacia que se necesitaba. Era esencial. O sea que no fue una mejora, fue un componente habilitador. Y entiendo que también trabajó en mejorar la recepción de esas señales de radar, que serían muy débiles. Efectivamente, colaboró estrechamente con otros científicos brillantes del TRE, como Bernard Lovell, el que luego fundaría Jodrell Bank. Juntos trabajaron para mejorar la sensibilidad de los receptores. Blumlein aplicó aquí su experiencia previa en teleco y audio. Integró un diseño de amplificador de bajo ruido que él mismo había patentado en 1936. Además, el H2S operaba en microondas centimétricas, 10 centímetros, algo muy novedoso y complejo. Y usaba antenas especiales en las que Blumlein también había trabajado y patentado diseños. Era un todoterreno. Suena a que aplicó toda su experiencia previo a este nuevo desafío, que era crítico. Exacto. Su genialidad para suprimir ruido, para optimizar circuitos. Por ejemplo, aplicando técnicas como los mezcladores superheterodinos que conocía bien de la radio y las télicos, fue fundamental para que el H2S fuera práctico y efectivo en combate. Era tan consciente el alto mando de su valía que el propio Winston Churchill llegó a considerarlo personalmente un activo de alto valor estratégico, alguien irreemplazable para el esfuerzo bélico. Una responsabilidad enorme. Su trabajo no era solo ingeniería avanzada, era una pieza clave en la estrategia militar británica. Totalmente. Y esa consideración de activo irreemplazable nos lleva directamente al capítulo más trágico y, bueno, misterioso de su vida. Su muerte. 38 años, Alan Blumlein murió. Falleció en un accidente aéreo mientras realizaba un vuelo de prueba secreto, precisamente para testear el rendimiento del radar H2S. Iba a bordo de un bombardero pesado Halifax que se estrelló cerca de Wells Bignor, en Herefordshire, no lejos de la base del TRE en Deptford. Y no murió solo, ¿verdad? Había otros ingenieros clave en ese vuelo. No, por desgracia. En el accidente fallecieron también otros 2 ingenieros muy importantes del equipo H2S, Cecil Brown y Frank Blythen, además de la tripulación de la RAF, claro. Fue un golpe durísimo para el proyecto. Pero lo que realmente subraya la importancia estratégica única que se le daba a Blumlein es la reacción oficial. Por orden directa de Winston Churchill, su muerte y la de sus colegas se mantuvo en el más estricto secreto. Secreto. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y por qué? Pues se mantuvo en secreto durante 3 años, hasta después de que terminara la guerra en Europa en 1945. La orden de Churchill, según citan las fuentes que manejamos, fue explícita. No anunciar para evitar que Hitler sepa de nuestra debilidad. ¡Qué fuerte! Se consideraba que la pérdida de Blumlein era un golpe tan significativo para la capacidad tecnológica británica, especialmente en el área crítica del radar,
que revelar su muerte podría desmoralizar a la propia gente y, peor aún, dar información valiosa al enemigo sobre posibles vulnerabilidades en el desarrollo de esta tecnología punta. Es increíble pensar en ese nivel de secretismo. Convierte su muerte en algo más que un accidente trágico. Lo eleva a una cuestión de Estado. Las fuentes mencionan incluso algunos rumores, ¿no? Sí, las fuentes señalan que, como suele ocurrir en estas circunstancias, no. Muertes importantes, secretismo, guerra, pues circularon rumores sobre posibles sabotajes, sobre fallos sospechosos en el equipo, como paracaídas defectuosos, que podrían haber estado relacionados con directivas secretas para las tripulaciones. Sin embargo, es crucial recalcar que las propias fuentes insisten en que no hay ninguna evidencia sólida que respalde estas teorías. La explicación oficial siempre ha sido la de un desafortunado accidente durante un vuelo experimental de alto riesgo. Pero el simple hecho de que estos rumores existieran y se recogieran, pues refleja esa atmósfera de secretismo y la altísima valoración que se tenía de Bloom Lane. Era una figura crucial. A pesar de ese ocultamiento inicial y su muerte tan prematura, su legado, por suerte, no pudo ser enterrado. Ha perdurado y sigue influyendo hoy en día. Absolutamente. Aunque tardío, recibió un reconocimiento muy merecido. Un premio Grammy técnico póstumo en 2017. Ya era hora. Y, como hemos comentado, su técnica estereofónica, esa especie de Ambisonics 2D, demostró ser conceptualmente escalable. La verdadera precursora del audio 3D moderno. Formatos como Ambisonics, esenciales hoy para realidad virtual, realidad aumentada, que requieren un audio espacial muy preciso, derivan directamente de los principios matemáticos y conceptuales que él estableció en 1931. Incluso las tecnologías de audio inmersivo más comerciales, como Dolby Atmos o Auro 3D, aunque usan enfoques y algoritmos diferentes, en última instancia buscan cumplir esa visión pionera, recrear un campo sonoro completo y envolvente, lo que Bloom Lane imaginó hace casi un siglo. Su trabajo sigue resonando, literalmente. Entonces, si tuviéramos que destilar la esencia de Alan Bloom Lane tras esta exploración profunda, ¿qué nos llevaríamos? Fue, sin duda, un cerebro excepcional, un polímata adelantado a su tiempo. Totalmente. Un pionero en esa fusión crucial de óptica, electrónica y acústica. Un innovador cuyas contribuciones fueron vitales en un momento crítico de la historia. Y finalmente, una figura cuyo impacto en cómo experimentamos el sonido y la imagen hoy es, inmenso, aunque su nombre no tenga el reconocimiento popular de otros inventores. Cierto. Su legado es en gran medida el tejido del espacio sonoro que ahora damos por sentado. Totalmente de acuerdo. Y creo que una clave recurrente de su genialidad, como hemos visto, era esa capacidad para encontrar soluciones increíblemente elegantes, basadas en una matemática y una física conceptualmente simples, aunque luego la implementación fuera compleja. Su enfoque 2D para el estéreo, lejos de ser una limitación, resultó ser la semilla fundamental, el núcleo conceptual correcto para toda la revolución del audio 3D que estamos viviendo ahora. Queda claro a través del material analizado que su trabajo, en múltiples frentes, no solo aportó soluciones puntuales, sino que aceleró el progreso tecnológico en eras enteras. Sonido, imagen, comunicaciones. Impresionante. Y cerramos como siempre hacemos, con una reflexión que surge inevitablemente de todo esto, considerando la potencia, la elegancia, la increíble presencia de sus ideas, sobre todo esa técnica estéreo basada en suma y diferencia y sus fundamentos matemáticos. ¿Cómo sería nuestro paisaje sonoro actual si esa tecnología hubiera podido desarrollarse y comercializarse masivamente en los años 30 o 40? En lugar de quedar ahí latente durante décadas por diversas circunstancias, incluida su propia muerte. Es una buena pregunta. ¿Qué avances nos perdimos, o al menos cuántos se retrasaron por esa trágica y temprana desaparición en 1942? Es algo en lo que reflexionar la próxima vez que nos sumerjamos en una experiencia sonora envolvente, ¿verdad? Sin duda. Una pregunta fascinante para terminar.